La mañana en que Valentina Morales descubrió que su esposo le era infiel, el cielo se derrumbó sobre ella como una avalancha de hielo. No fue por un mensaje sospechoso, ni por un perfume extraño. Fue por algo mucho más devastador. La voz de Roberto susurrando palabras de amor a otra mujer, mientras creía que ella dormía profundamente en la habitación contigua. Valentina permaneció inmóvil en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo a través de la pared. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo una vida juntos, apoyándose mutuamente en cada paso, celebrando cada pequeño triunfo. Y ahora, en cuestión de segundos, todo se reducía a cenizas. Con manos temblorosas, Valentina se levantó sigilosamente y se acercó a la puerta entreabierta del estudio. Roberto, con el teléfono pegado a la oreja, sonreía de una manera que hacía años no lo veía sonreír con ella. «Lucia, mi amor, ya está todo arreglado. Este viernes tendremos la casa de campo solo para nosotros dos. Le diré a Valentina que iré a una excursión de pesca con mis compañeros de trabajo. No te preocupes. Ella nunca va allí los fines de semana. Es nuestro momento perfecto». Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba profundamente en su pecho. Valentina sintió que le faltaba el aire. Tuvo que apoyarse contra la pared para no desplomarse. La casa de campo que habían comprado con tanto esfuerzo, aquel lugar que representaba sus sueños de vejez juntos, ahora se convertía en el escenario de la traición más dolorosa. Con el mayor sigilo que pudo reunir, Valentina volvió a la habitación. Se miró en el espejo del tocador, contemplando a la mujer de 45 años que le devolvía la mirada. Sus ojos azules, que Roberto solía decir que eran como el cielo de verano, ahora estaban nublados por lágrimas contenidas. Su cabello negro caía sobre sus hombros como una cascada de noche. Durante años, ella había cuidado cada detalle para mantenerse hermosa, no solo por vanidad, sino porque amaba ver esa chispa de admiración en los ojos de su esposo. «¿Qué hice mal?», se preguntó mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. ¿En qué momento dejé de ser suficiente? El resto del día fue una tortura. Fingir normalidad mientras servía el desayuno, sonreír cuando Roberto le dio un beso de despedida antes de salir al trabajo, responder con naturalidad cuando le envió mensajes preguntando cómo estaba su día. Cada gesto cotidiano ahora estaba teñido de falsedad y dolor. A media tarde, incapaz de soportar un minuto más sola con sus pensamientos, Valentina llamó a la única persona en quien confiaba plenamente, Carmen Vega, su mejor amiga desde la universidad. 30 minutos después, las dos mujeres estaban sentadas frente a frente en una cafetería discreta en el otro extremo de la ciudad. «¿Estás completamente segura, Valentina?», preguntó Carmen mientras le apretaba la mano con fuerza. «Lo escuché con mis propios oídos, Carmen. No hay duda. La llevará este viernes a nuestra casa de campo», respondió Valentina con la voz quebrada. 15 años juntos, tirados a la basura por una aventura. Carmen guardó silencio por unos momentos, observando a su amiga con una mezcla de compasión y furia contenida. Valentina siempre había sido la fuerte, la que aconsejaba a todos, la que nunca se derrumbaba. Verla así, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa, despertaba en Carmen un instinto protector feroz. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. Valentina suspiró profundamente, secándose una lágrima rebelde con la servilleta. «Supongo que confrontarlo mañana mismo, antes de que tenga tiempo de salir con ella. No puedo soportar la idea de que estén juntos en nuestra casa». Carmen negó con la cabeza enérgicamente, una chispa de determinación brillando en sus ojos oscuros. «No, no, no. Eso es exactamente lo que no debes hacer», dijo con firmeza. «¿Solo confrontarlo? ¿Darle el poder de inventar excusas? ¿De manipularte con lágrimas falsas? ¿Dejar que salga de esta situación sin ninguna consecuencia real? Eso es poco para lo que te ha hecho». Valentina miró a su amiga confundida. «¿Qué sugieres entonces? No quiero hundirme a su nivel, Carmen». Una sonrisa astuta se dibujó lentamente en el rostro de Carmen. «Dime algo.
¿Recuerdas aquella vez que me contaste sobre la fobia irracional de Roberto? ¿Esa que tiene desde niño? Valentina parpadeó, sorprendida por el giro de la conversación. ¿Te refieres a su miedo a los payasos? Sí, es un terror absoluto. Una vez, en el cumpleaños de un sobrino, apareció un payaso y Roberto casi se desmaya. Tuvimos que irnos inmediatamente. Dice que tuvo una experiencia traumática cuando era pequeño. La sonrisa de Carmen se ensanchó aún más. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitamos. ¿De qué estás hablando? Valentina estaba cada vez más desconcertada. Carmen se inclinó hacia adelante, bajando la voz a pesar de que nadie podía escucharlas en aquel rincón de la cafetería. Mi esposo, Javier, trabajó en teatro durante años. Tiene acceso a todo tipo de vestuario, incluido uno de payaso profesional. ¿Y sabes qué? La casa de campo está bastante aislada, ¿verdad? Sin vecinos cercanos, en medio del bosque. Poco a poco, Valentina comenzó a entender lo que su amiga estaba sugiriendo. Una parte de ella quería rechazar la idea de inmediato, considerándola infantil e impropia. Pero otra parte, aquella herida por la traición, encontraba un extraño consuelo en la posibilidad de devolver algo del dolor recibido. ¿Estás sugiriendo que asustemos a Roberto cuando esté con ella en la casa? Carmen asintió con una expresión que mezclaba travesura y determinación. No solo asustarlo, Valentina, hacer que muestre su verdadero rostro frente a esa mujer. Que ella vea al hombre valiente convertido en un niño aterrorizado. Y lo mejor de todo, podemos instalar cámaras para verlo todo y tener pruebas de su infidelidad. Valentina se quedó en silencio, contemplando su taza de café, mientras 1000 pensamientos cruzaban su mente. ¿Realmente quería hacer algo así? ¿No sería mejor simplemente confrontarlo directamente, mantener la dignidad y seguir adelante con el divorcio? Pero entonces recordó la voz de Roberto, tan tierna al hablar con esa tal Lucía, una ternura que hacía tiempo no le dedicaba a ella. Recordó todos los planes cancelados, las noches en que llegaba tarde sin explicaciones convincentes, las mentiras que ahora veía claramente. ¿Y si algo sale mal?, preguntó finalmente, aunque ya sentía una chispa de determinación creciendo en su interior. Nada saldrá mal, respondió Carmen con seguridad. Mi esposo solo se disfrazará, aparecerá en las ventanas y les dará un susto. No habrá contacto físico ni nada peligroso. Solo queremos que esa mujer vea al verdadero Roberto, al cobarde que se esconde detrás de su fachada de hombre seguro. Valentina tomó un sorbo de su café, ya frío, y sintió cómo una extraña calma la invadía. Quizás era la resignación, o quizás era la primera chispa de un fuego nuevo, un fuego de determinación. No quiero causarte tantas molestias, Carmen. Es tu esposo quien tendría que hacer todo el trabajo. Carmen la interrumpió con un gesto firme de la mano. ¿Molestias? Valentina, por favor. Tú has estado ahí para mí en los peores momentos de mi vida. Cuando perdí a mi madre, cuando tuve aquel accidente. Siempre, sin condiciones. Además, añadió con una sonrisa traviesa, Javier estará encantado. Siempre dice que desperdició su talento abandonando el teatro por la contabilidad. Esa tarde, mientras regresaba a casa, Valentina sintió algo que no había experimentado desde que escuchó aquella fatídica conversación. Un atisbo de esperanza. No era la esperanza de reconciliación, sino la de justicia, la de recuperar algo del control que Roberto le había arrebatado con su traición. Al día siguiente, jueves, mientras Roberto estaba en el trabajo, Valentina y Carmen se dirigieron a la casa de campo. El lugar, normalmente un remanso de paz para Valentina, ahora le provocaba una mezcla de nostalgia y dolor. Cada rincón guardaba recuerdos de momentos felices que ahora parecían una cruel mentira. Con la ayuda de Javier, quien resultó ser sorprendentemente hábil con la tecnología, instalaron pequeñas cámaras con visión nocturna en lugares estratégicos de la casa, la sala principal, la cocina y el dormitorio, todas conectadas a una aplicación que les permitiría ver y escuchar todo en tiempo real.
¿Estás segura de esto, Valentina?, preguntó Carmen una última vez mientras regresaban a la ciudad. Todavía puedes echarte atrás. Valentina miró por la ventanilla del auto, observando cómo los árboles pasaban rápidamente. Un borrón verde y marrón contra el cielo del atardecer. Pensó en todas las veces que había perdonado pequeñas mentiras, en cómo había ignorado las señales por miedo a enfrentar la verdad. «Estoy segura», respondió con una tranquilidad que sorprendió incluso a ella misma. «Es hora de que Roberto enfrente las consecuencias de sus acciones». Esa noche, mientras fingía dormir al lado del hombre que una vez había amado con toda su alma, Valentina se permitió sentir plenamente el dolor, dejando que las lágrimas silenciosas empaparan la almohada. Sería la última vez que lloraría por él. El viernes amaneció con un cielo despejado, como si el universo mismo quisiera garantizar el éxito del plan de Valentina. Roberto se despertó temprano, silbando alegremente mientras preparaba su maleta de pesca. Valentina lo observaba desde la cocina, fingiendo leer las noticias en su tablet, mientras sentía una mezcla de dolor y rabia creciendo en su interior. «Estaré fuera todo el fin de semana», anunció Roberto mientras se servía café. «Los chicos quieren ir a ese nuevo lago que descubrió Miguel. Aparentemente está lleno de truchas». Valentina asintió distraídamente, maravillándose de lo convincente que sonaba la mentira en boca de este hombre con quien había compartido 15 años de su vida. ¿Cuántas otras mentiras habría creído a lo largo de los años? «Ten cuidado», respondió ella, con una sonrisa perfectamente ensayada. «Y no olvides llevar repelente para mosquitos. La última vez volviste cubierto de picaduras». Roberto se acercó y le dio un beso en la frente, un gesto que antes la habría hecho sentir amada y segura. Ahora solo sentía repulsión. «¿Y tú qué harás este fin de semana?», preguntó él, con un tono que intentaba sonar casual pero que Valentina ahora podía reconocer como calculador. «Probablemente me quede en casa. Carmen mencionó algo sobre una maratón de películas. Tal vez la invite». Roberto pareció satisfecho con la respuesta. Por supuesto que lo estaba, pensó Valentina amargamente. Todo su plan dependía de que ella permaneciera ignorante y confinada en la ciudad mientras él disfrutaba de su aventura. A las 2 de la tarde, Roberto finalmente salió de casa con su equipaje y su falsa caña de pescar. En cuanto el auto desapareció de su vista, Valentina llamó a Carmen. «Acaba de irse», informó. «¿Está todo listo por tu lado?» «Todo perfecto», respondió Carmen. «Javier ya tiene el disfraz preparado. Nos encontraremos en tu apartamento a las 5 para seguirlos a distancia». Mientras esperaba, Valentina se dedicó a preparar una pequeña maleta con lo esencial. No para seguir a Roberto, sino para los días siguientes. Sabía que después de esta noche, nada volvería a ser igual. Necesitaría un lugar donde quedarse mientras iniciaba los trámites del divorcio. Al revisar el armario, sus dedos rozaron el vestido azul que había usado en su 10º aniversario. Roberto había organizado una cena sorpresa aquella noche, con música en vivo y un ramo de lirios, sus flores favoritas. «Pasaría otros 10 vidas contigo si pudiera», le había dicho mientras bailaban bajo las estrellas. ¿Habría sido sincero entonces? ¿O ya estaba traicionándola incluso en aquel momento? A las 5 en punto, el timbre sonó. Carmen y Javier esperaban en la puerta, con expresiones que mezclaban determinación y cierta excitación ante la aventura que estaban por emprender. «¿Estás lista?», preguntó Carmen, apretando suavemente el hombro de su amiga. Valentina asintió, respirando profundamente. «Más lista que nunca». Subieron al vehículo de Javier, un todoterreno discreto de color gris, perfecto para pasar desapercibidos. En el asiento trasero, dentro de una gran bolsa de lona, estaba el disfraz de payaso, un traje colorido con grandes botones, una peluca de rizos multicolores, zapatos enormes y, lo más importante, una máscara que transformaría el rostro amable de Javier en la pesadilla personal de Roberto. «Según la aplicación de rastreo que instalé en su teléfono», explicó Valentina mientras mostraba su celular, «Roberto está a mitad de camino hacia la casa de campo.
Probablemente se habrá encontrado con ella en algún punto intermedio. ¿Cómo te sientes?, preguntó Javier, mirándola por el espejo retrovisor con genuina preocupación. Valentina reflexionó sobre la pregunta. Era extraño, pero se sentía más tranquila de lo que esperaba. Como si estuviera viendo una película sobre otra persona, respondió honestamente. Como si esta no fuera mi vida, sino la de alguien más. Supongo que es una forma de protegerme. Carmen le tomó la mano con fuerza. Eso es normal. El shock, la negación, son mecanismos de defensa. Pero recuerda, pase lo que pase esta noche, mañana estaremos a tu lado. No tienes que enfrentar esto sola. El viaje hasta las proximidades de la casa de campo transcurrió mayormente en silencio. Ocasionalmente, Carmen intentaba aligerar el ambiente con alguna anécdota o comentario, pero la tensión era palpable. No era solo por lo que estaban a punto de hacer, sino por lo que significaba para el futuro de Valentina. Cuando estaban a unos 5 kilómetros de la casa, Valentina les pidió que detuvieran el vehículo en un área de descanso. Según la aplicación, ya están allí, dijo, mostrándoles la ubicación fija del punto que representaba a Roberto. Ahora debemos esperar a que oscurezca completamente. Durante las 2 horas siguientes, los tres permanecieron en el vehículo, compartiendo un termo de café y los sándwiches que Carmen había preparado previamente. Hablaron de todo y de nada, evitando deliberadamente el tema principal que los había llevado allí. A las 8 de la noche, con el sol ya completamente oculto tras las montañas, Javier comenzó a prepararse. Lentamente, como si realizara un ritual, fue colocándose cada pieza del disfraz. Primero el traje colorido, luego los guantes blancos, los enormes zapatos y finalmente la peluca y la máscara. El resultado era impactante. Donde antes estaba el tranquilo esposo de Carmen, ahora se erguía una figura que combinaba lo cómico con lo perturbadoramente siniestro. ¿Qué te parece?, preguntó Javier, su voz ligeramente amortiguada por la máscara. Valentina no pudo evitar un escalofrío. Si a ella, que sabía perfectamente quién estaba detrás de aquel disfraz, le causaba cierta inquietud, no podía imaginar el efecto que tendría en Roberto con su fobia extrema. «Es perfecto», respondió. «Absolutamente aterrador». Carmen sacó entonces una pequeña mochila con linternas, el dispositivo para cortar la electricidad de la casa, y un walkie-talkie para comunicarse con Javier una vez que estuviera en posición. «Repasemos el plan una última vez», dijo, mientras encendía la aplicación conectada a las cámaras. Javier se acercará a la casa por la parte trasera. Cuando esté en posición, cortará el suministro eléctrico desde la caja externa. En cuanto la casa quede a oscuras, comenzará a aparecer en las ventanas. Nosotras lo veremos todo desde aquí, a través de las cámaras, con visión nocturna. Valentina asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Por un momento, una duda la asaltó. ¿Y si nos estamos excediendo? ¿Y si esto es demasiado cruel? Carmen la miró directamente a los ojos, con una seriedad que raramente mostraba. ¿Cruel? Valentina, él destruyó 15 años de matrimonio por un capricho. Te mintió, te humilló, y ahora está profanando un espacio que era sagrado para ustedes. No está recibiendo ni la mitad de lo que merece. Valentina respiró profundamente y asintió. Tienes razón. Hagámoslo. Javier salió del vehículo, moviéndose con sorprendente agilidad a pesar del voluminoso disfraz. Con una última mirada hacia ellas, desapareció entre los árboles, dirigiéndose hacia la casa que se vislumbraba a lo lejos. Mientras tanto, Valentina y Carmen encendieron la tablet, donde podrían ver las imágenes de las cámaras. La visión nocturna les mostraba un mundo en tonos verdosos, pero con suficiente claridad para distinguir lo que ocurría. En la cocina, Roberto y una mujer joven, que debía ser Lucía, preparaban la cena juntos. Él cortaba verduras mientras ella revolvía algo en una olla. La escena era tan doméstica, tan íntima, que Valentina sintió una puñalada de dolor. Era como si Roberto hubiera construido una vida paralela, una vida en la que ella no existía. «Así que esa es Lucía», murmuró Valentina, observando a la mujer que había captado el interés de su esposo. Era atractiva, sin duda,
con un largo cabello castaño y una figura esbelta. Pero lo que más le dolió a Valentina fue ver lo joven que era. Probablemente no pasaba de los 35 años. «Es bonita», comentó Carmen con tono neutral, «pero no veo nada especial en ella. Nada que justifique destruir un matrimonio». Valentina no respondió. En la pantalla, Roberto abrazaba a Lucía por detrás mientras ella cocinaba, susurrándole algo al oído que la hizo reír. Un gesto que tantas veces había compartido con ella. De repente, la imagen en la tablet cambió. Todas las luces de la casa se apagaron de golpe, sumiendo la cocina en una oscuridad casi total, solo aliviada por la tenue luz verdosa de la cámara infrarroja. ¡Qué demonios! La voz de Roberto sonó claramente a través de los altavoces. Debe haberse ido la luz. ¿Tienes linternas?, preguntó Lucía, su silueta apenas visible en la penumbra. Sí, hay una en ese cajón junto a ti. Y creo que tengo otra en mi maleta. Se escucharon ruidos de cajones abriéndose, y luego un destello cuando Lucía encendió la linterna. El haz de luz bailó por la cocina hasta iluminar el rostro de Roberto, quien parecía más molesto que preocupado. «Iré a revisar el cuadro eléctrico», anunció, tomando la linterna de manos de Lucía. «Debe ser un fusible. Quédate aquí». Roberto se dirigió hacia la puerta principal, iluminando su camino con la linterna. Valentina y Carmen contuvieron la respiración mientras lo veían avanzar por el pasillo. En cualquier momento, Roberto abrió la puerta principal y dirigió el haz de luz hacia el exterior. Por un segundo no ocurrió nada, y luego, el grito que emergió de la garganta de Roberto no parecía humano. Un chillido agudo, casi femenino, que resonó en la quietud de la noche. Frente a él, iluminado parcialmente por la linterna que ahora temblaba violentamente en su mano, estaba Javier en su disfraz de payaso, completamente inmóvil, con una sonrisa congelada pintada en la máscara. Roberto retrocedió tan rápidamente que tropezó, cayendo de espaldas al suelo. La linterna rodó, iluminando momentáneamente el techo antes de apagarse al golpear contra la pared. «¡Roberto! ¿Qué sucede?». La voz de Lucía sonaba alarmada mientras se acercaba al pasillo con su propia linterna. «¡Hay un payaso! ¡Hay un maldito payaso ahí fuera!». La voz de Roberto estaba cargada de pánico, casi irreconocible. En la tablet, Valentina y Carmen vieron cómo Lucía avanzaba valientemente hacia la puerta, apuntando su linterna hacia el exterior. Para entonces, Javier ya se había ocultado en las sombras. «No hay nadie aquí, Roberto», dijo Lucía, escudriñando la oscuridad. «Debió ser tu imaginación». «No, lo vi. Era un payaso. Estaba justo ahí, mirándome». La incredulidad en el rostro de Lucía era evidente incluso a través de la tenue luz verdosa de la cámara. ¿Un payaso? ¿En medio del bosque? ¿A kilómetros de cualquier pueblo? ¿En serio, Roberto? Roberto se levantó con dificultad, recogiendo la linterna caída y encendiéndola nuevamente. Sus manos temblaban visiblemente. «Te lo juro, Lucía. Había un payaso, con una sonrisa, esa horrible sonrisa». En ese momento, un rostro pálido con una sonrisa grotesca apareció en la ventana de la sala, justo detrás de ellos. La imagen era tan perturbadora que incluso Valentina sintió un escalofrío. Lucía fue la primera en verlo. Su grito alertó a Roberto, quien giró bruscamente. Al ver nuevamente al payaso, esta vez mirándolos fijamente a través de la ventana, Roberto soltó un alarido de terror puro. «¡Ahí está! ¡Ahí está!», gritaba, retrocediendo hasta chocar contra la pared opuesta. Lucía, después del susto inicial, pareció recuperarse más rápidamente. «¿Quién eres?», gritó hacia la ventana. «¿Qué quieres?». Pero el payaso simplemente mantuvo su mirada fija en Roberto, quien parecía a punto de desmayarse de miedo. En el vehículo, Carmen no podía contener su risa al ver la reacción de Roberto. «Míralo, el gran hombre fuerte convertido en gelatina por un simple disfraz». Valentina, sin embargo, observaba con una mezcla de satisfacción y tristeza. Ver al hombre que una vez amó, reducido a tal estado de pánico, le provocaba sentimientos encontrados. Por un lado,
sentía que estaba recibiendo su merecido. Por otro, era doloroso confirmar que el hombre que creyó conocer era, en realidad, mucho más débil y patético de lo que jamás había imaginado. En la casa, Lucía intentaba mantener la calma mientras Roberto se desmoronaba visiblemente. «Debe ser algún bromista local», razonaba ella, aunque su voz delataba su propio nerviosismo. «O alguien que sabe que estamos aquí y quiere asustarnos. Voy a salir y enfrentarlo». «¡No!». Roberto la sujetó del brazo con fuerza, su rostro desencajado por el terror. «No salgas. Es peligroso». «¿Peligroso? Es solo un idiota disfrazado». «Suéltame, Roberto». Pero él se negaba a soltarla. Aferrándose a ella como un niño asustado, se aferra a su madre durante una tormenta. El payaso desapareció de la ventana, sumiendo nuevamente la casa en una oscuridad inquietante. Durante unos minutos, nada se movió. Roberto y Lucía permanecieron en la sala, ella intentando calmarlo, mientras él miraba frenéticamente en todas direcciones, esperando que el payaso reapareciera en cualquier momento. Y entonces sucedió. El payaso apareció en otra ventana, esta vez más cerca de ellos, con su rostro blanco presionado contra el cristal, sus ojos fijos en Roberto. Lo que ocurrió a continuación dejó a Valentina y Carmen sin palabras. Roberto, el hombre que siempre se había jactado de su fortaleza y valentía, comenzó a temblar incontrolablemente. Un charco oscuro comenzó a formarse a sus pies mientras un olor acre llenaba la habitación. «Roberto, ¿te has orinado encima?». La voz de Lucía estaba cargada de incredulidad y repulsión. Roberto parecía incapaz de responder. Su mirada estaba fija en el payaso, que seguía observándolo implacablemente desde la ventana. Sus labios temblaban, y su rostro, antes seguro y arrogante, ahora era la viva imagen del terror absoluto. «No puedo creerlo», murmuró Lucía, alejándose de él como si fuera contagioso. «¿Qué clase de hombre se orina encima por un maldito disfraz?». En el vehículo estacionado a distancia, Valentina y Carmen observaban la escena con una mezcla de asombro e inesperada satisfacción. Lo que había comenzado como una simple venganza se estaba convirtiendo en una revelación brutal sobre el verdadero carácter del hombre con quien Valentina había compartido tantos años. «Dios mío», susurró Carmen, alternando su mirada entre la tablet y el rostro de su amiga. «Nunca imaginé que reaccionaría así. Esperaba que se asustara. Pero esto...». Valentina permaneció en silencio, procesando la imagen de Roberto reducido a un estado tan patético. El hombre que durante 15 años había sido su compañero, su protector, su supuesto pilar de fortaleza, ahora temblaba como una hoja, empapado en su propia orina, mientras una mujer mucho más joven lo miraba con una mezcla de asco e incredulidad. En la casa, Lucía había pasado del shock inicial a una furia apenas contenida. «¿Es en serio, Roberto?». Su voz resonaba con desdén. «¿Este es el hombre que me prometió protección y seguridad? ¿El que siempre presumía de cómo enfrentaría cualquier situación? Te has orinado como un niño de 5 años». Roberto parecía incapaz de articular una respuesta coherente. Sus ojos seguían fijos en la ventana donde el payaso, Javier, mantenía su posición, inmóvil y aterrador. «Es una fobia», logró murmurar finalmente, su voz apenas audible. No puedo controlarlo. Desde niño». «¿Una fobia?». La risa de Lucía era cruel, cortante. «¿Y nunca pensaste que sería importante mencionarlo? ¿Qué más no me has dicho, Roberto? ¿Qué otras pequeñas debilidades has estado ocultando?». En ese momento, el payaso desapareció de la ventana. La ausencia repentina de aquella figura aterradora debería haber proporcionado alivio, pero en cambio, pareció aumentar la ansiedad de Roberto. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, anticipando el regreso de su pesadilla personal. «¿Dónde está?», susurraba, aferrándose al brazo de Lucía con tanta fuerza que ella se quejó. «Va a volver. Siempre vuelven». «¡Suéltame!».
Lucía se zafó de su agarre con brusquedad. «Me estás lastimando. Y por el amor de Dios, aléjate de mí con esos pantalones mojados. Es repugnante». La humillación en el rostro de Roberto era evidente incluso a través de la visión nocturna de las cámaras. Años de cuidadosamente construida imagen masculina desmoronándose en minutos. «Tenemos que irnos de aquí», dijo, intentando recuperar algo de dignidad. «Este lugar no es seguro. ¿Podemos tomar el auto y... irnos? ¿A estas horas? Estamos en medio de la nada, Roberto. No hay iluminación en las carreteras secundarias, y con esta oscuridad podríamos tener un accidente». «¡Pero hay un maníaco ahí fuera!». Lucía lo miró como si estuviera evaluando a un extraño. «Lo que hay ahí fuera es alguien haciéndonos una broma pesada. Probablemente un adolescente local que nos vio llegar. Lo que me preocupa es el hombre que tengo delante, que se supone que es un adulto funcional, y está actuando como si hubiera visto al mismo diablo». En el vehículo, Carmen no podía contener su risa. «Esto es mejor que cualquier telenovela», comentó, secándose una lágrima de diversión. «Tu ex está quedando como lo que realmente es, un fraude». Valentina asintió lentamente. Había algo catártico en ver cómo la fachada de Roberto se derrumbaba, revelando al hombre inseguro y cobarde que siempre había existido bajo la superficie. Un hombre que no solo la había traicionado, sino que había construido una imagen completamente falsa de sí mismo. «Creo que es suficiente por ahora», dijo finalmente. «Dile a Javier que se tome un descanso. Quiero ver cómo manejan esto ellos dos solos». Carmen asintió y tomó el walkie-talkie. «Javier, ¿me escuchas? Tómate unos minutos. Quédate a distancia pero visible, como una presencia acechante». La voz de Javier llegó distorsionada pero comprensible. «Entendido. El sujeto está completamente aterrorizado. Nunca había visto a un adulto reaccionar así. En la casa, Roberto había logrado cambiarse los pantalones mojados, aunque sus manos temblaban tanto que le tomó varios minutos completar la tarea. Lucía se mantenía alejada de él, mirando ocasionalmente por las ventanas, intentando vislumbrar alguna señal del misterioso payaso. «Deberíamos llamar a la policía», sugirió Roberto, su voz todavía temblorosa. Lucía revisó su teléfono y negó con la cabeza. «No hay señal. Estamos completamente aislados aquí. Debe haber un teléfono fijo en alguna parte. Esta es una casa de vacaciones. Seguramente tienen...». «Ya revisé, Roberto. No hay línea fija. Y la electricidad sigue cortada, así que ni siquiera podemos usar el wifi». La desesperación en el rostro de Roberto era palpable. Se había refugiado en una esquina de la sala, desde donde podía vigilar tanto la puerta principal como las ventanas. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento entre los árboles, lo hacía sobresaltarse. «Esto no puede estar pasando», murmuraba. «No puede ser real». Lucía lo observaba con una mezcla de disgusto y reevaluación. Era evidente que estaba viendo un lado de Roberto que nunca había imaginado y no le gustaba lo que veía. «¿Sabes qué? Creo que deberíamos intentar dormir», dijo finalmente. «Sea quien sea ese bromista, eventualmente se cansará y se irá. Mañana a primera hora nos vamos de aquí». «¿Dormir? ¿Estás loca? ¿Cómo voy a dormir sabiendo que esa cosa está ahí fuera? Pues yo no voy a pasar toda la noche sentada en la oscuridad, muerta de miedo por lo que probablemente es un adolescente aburrido. Si quieres quedarte aquí vigilando, adelante. Yo iré a la habitación». Roberto la miró con pánico. «No puedes dejarme solo aquí». «¿Por qué no? ¿No eras tú el que siempre presumía de lo valiente que eras? ¿El que me contaba historias de cómo te enfrentaste a ladrones en tu juventud? ¿El que decía que siempre me protegería?». Cada palabra era como una puñalada para el ego ya destrozado de Roberto. En la penumbra de la sala, iluminado solo por el débil resplandor de una linterna, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. «Por favor, Lucía, no me dejes solo». La súplica en su voz era tan patética que incluso Lucía pareció momentáneamente conmovida, o al menos resignada. «Bien, pero vamos a la habitación. Al menos allí podremos cerrar la puerta y bloquearla».
Con movimientos cautelosos, como si temieran que el payaso pudiera materializarse en cualquier momento, se dirigieron hacia la habitación principal en el piso superior. Roberto insistía en revisar cada esquina, cada sombra, antes de avanzar, lo que convertía el corto trayecto en una odisea interminable. Una vez en la habitación, bloquearon la puerta con una silla y cerraron las cortinas. La oscuridad era casi completa, salvo por el tenue resplandor de la linterna que Lucía había colocado sobre la mesita de noche. «Intenta calmarte», le dijo a Roberto, quien se había sentado en el borde de la cama, aún vigilando la puerta como si esperara que fuera a abrirse en cualquier momento. «Respira profundo. Es solo alguien gastándonos una broma». «Tú no entiendes», respondió él, su voz quebrada por el miedo. «Cuando era niño, en mi 8º cumpleaños, mi tío contrató a un payaso. Era la primera vez que veía uno en persona. Todos reían, se divertían, pero yo solo veía esa sonrisa falsa, esos ojos vacíos detrás del maquillaje. Y entonces, mientras cortaban el pastel, el payaso se acercó a mí por detrás y me susurró al oído: «Los niños malos desaparecen con los payasos». Nadie más lo escuchó, solo yo. Lucía lo miró con incredulidad. «¿Y por eso les tienes tanto miedo? ¿Por algo que te dijo un payaso cuando eras niño?» «No lo entiendes», insistió Roberto. «Esa noche tuve pesadillas, y la noche siguiente, y la siguiente, durante meses. Veía su rostro en cada sombra, escuchaba su voz en cada rincón oscuro. Mi madre tuvo que llevarme a terapia». En el vehículo, Valentina escuchaba esta revelación con una mezcla de sorpresa y tristeza. En todos sus años juntos, Roberto nunca le había contado esa historia con tanto detalle. Siempre había minimizado su miedo, describiéndolo como una simple aversión a los payasos, no como el terror profundo y traumático que evidentemente era. «Nunca me contó eso», murmuró. Carmen la miró con compasión. «Hay muchas cosas que nunca te contó, Valentina, y esa es la verdadera traición». En la habitación, Lucía parecía estar procesando esta nueva información sobre el hombre que creía conocer. «Roberto, todos tenemos miedos, todos tenemos traumas de la infancia, pero somos adultos. No podemos dejar que esas cosas nos controlen». Lo sé», respondió él, pasándose una mano temblorosa por el rostro. «He intentado superarlo durante años. Pensé que lo había conseguido, al menos en parte, pero verlo ahí, tan repentinamente, fue como si volviera a ser aquel niño indefenso. Por un momento, pareció establecerse entre ellos una conexión más profunda, una vulnerabilidad compartida que trascendía la humillación anterior. Pero fue breve. Un golpe seco en la ventana hizo que ambos se sobresaltaran. «¿Qué fue eso?», susurró Lucía, sujetando instintivamente el brazo de Roberto. Antes de que pudiera responder, la ventana se iluminó con el rostro pálido y sonriente del payaso, presionado contra el cristal, sus ojos fijos directamente en Roberto. El grito que emergió de la garganta de Roberto fue tan agudo que apenas parecía humano. Se echó hacia atrás con tanta violencia que cayó de la cama, golpeándose la cabeza contra la mesita de noche en su caída. Lucía, aunque también asustada, reaccionó con más compostura. Tomó la linterna y la apuntó directamente hacia la ventana, pero el payaso ya había desaparecido. «Roberto, ¿estás bien?», preguntó, acercándose a él, que yacía inmóvil en el suelo. No hubo respuesta. Roberto había perdido el conocimiento, ya fuera por el golpe o por el shock del susto. «Roberto, despierta». Lucía lo sacudió ligeramente, comprobando su respiración y pulso. «Gracias a Dios», murmuró al confirmar que solo estaba inconsciente. Con esfuerzo, logró subirlo nuevamente a la cama. Durante varios minutos intentó reanimarlo, pero Roberto permanecía ajeno al mundo, su rostro pálido reflejando el trauma que había experimentado. En el vehículo, Valentina observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una innegable satisfacción al ver a Roberto expuesto como el cobarde que realmente era frente a la mujer por la que la había traicionado.
Por otro lado, verlo tan vulnerable, tan destruido, despertaba en ella un eco de la compasión que alguna vez había sentido por él. «Creo que hemos ido demasiado lejos», dijo finalmente. «Se ha desmayado. Podría haberse hecho daño». Carmen la miró con sorpresa. «¿Estás preocupada por él? ¿Después de lo que te hizo?» Valentina negó con la cabeza. «No es preocupación, es... no sé explicarlo. Ver a alguien que amaste durante tanto tiempo reducido a esto no es lo que esperaba sentir». Carmen asintió comprensivamente y tomó nuevamente el walkie-talkie. «Javier, creo que ya es suficiente por esta noche. Roberto se ha desmayado. Regresa al vehículo». «Entendido», respondió la voz distorsionada de Javier. «Estoy en camino». En la habitación, Lucía había logrado finalmente que Roberto recuperara la conciencia. Parpadeaba confundido, como si no recordara dónde estaba ni qué había sucedido. «¿Qué? ¿Dónde?», murmuró, intentando incorporarse. «Te desmayaste», explicó Lucía, su voz ahora carente de la calidez que había mostrado en momentos anteriores, después de gritar como una niña pequeña porque viste al payaso en la ventana. La realidad golpeó a Roberto como una bofetada. La vergüenza tiñó sus mejillas mientras los recuerdos regresaban. El payaso, su reacción, la humillación. «Lo siento», murmuró, evitando su mirada. No pude controlarlo». Lucía se apartó de él, sentándose en una silla cercana. «¿Sabes lo que más me molesta, Roberto? No es que tengas miedo. Todos tenemos miedos. Es que me mentiste. Me presentaste una versión de ti mismo que no existe. Me hablaste de tu valentía, de tu fuerza, de cómo siempre estarías ahí para protegerme. Y a la primera señal de peligro, te orinas encima y te desmayas». Roberto no tenía respuesta para eso. Sabía que ella tenía razón. Durante toda su vida adulta, había construido cuidadosamente una fachada de fortaleza y confianza, ocultando sus inseguridades y temores bajo capas de falsa bravuconería. Y en una sola noche, todo ese edificio se había derrumbado. «Lo que no entiendo», continuó Lucía, «es por qué alguien vendría hasta aquí, en medio de la nada, solo para asustarnos. ¿Quién sabía que estaríamos aquí, Roberto?» La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Roberto palideció aún más, si eso era posible. «Nadie», respondió rápidamente, demasiado rápidamente. «Nadie sabía que vendríamos». «¿Estás seguro? Porque esto no parece una coincidencia. Parece algo personal, dirigido específicamente a ti». Roberto negó enfáticamente con la cabeza, pero sus ojos revelaban una sospecha creciente, un temor que iba más allá del miedo a los payasos. Si alguien sabía que estarían allí, solo podía significar una cosa. Valentina lo había descubierto. En el vehículo, Javier regresaba jadeante, quitándose la máscara de payaso y dejando ver su rostro sudoroso. «Eso fue intenso», comentó, mientras se acomodaba en el asiento del conductor. Nunca había visto a un adulto reaccionar así. «¿Cómo está Valentina?» Valentina, que había permanecido en silencio durante los últimos minutos, sonrió débilmente. «Estoy bien. Mejor de lo que esperaba, en realidad. Ver quién es realmente Roberto es como si finalmente pudiera cerrar un capítulo de mi vida, que ya no tiene sentido mantener abierto». Carmen le apretó la mano con afecto. «¿Quieres que nos vayamos ya? Podemos dejarlos pasar la noche solos con sus pensamientos». Valentina miró una última vez la tablet donde Roberto y Lucía permanecían en un incómodo silencio, cada uno sumido en sus propias reflexiones. «Sí, vámonos. Creo que lo peor para Roberto no será el payaso, sino despertar mañana y enfrentar lo que queda de su relación con Lucía». Mientras el vehículo se alejaba silenciosamente por el camino de tierra, Valentina sentía una extraña sensación de liberación. No era solo la satisfacción de la venganza cumplida, sino algo más profundo, la certeza de que el hombre que la había traicionado no merecía ni una lágrima más, ni un pensamiento más. El verdadero Roberto había quedado al descubierto, no solo ante Lucía, sino también ante sí mismo. Y esa, pensó Valentina, era quizás la mejor venganza de todas.
La noche transcurrió lentamente para Roberto y Lucía, atrapados en la casa a oscuras, con el temor constante de que el misterioso payaso pudiera reaparecer. Apenas lograron conciliar el sueño. Roberto, en particular, se sobresaltaba ante el menor crujido de la vieja estructura de madera, sus ojos abiertos de par en par, escudriñando cada sombra. Lucía, por su parte, dormitaba intermitentemente, más agotada por la decepción que por el miedo. Ocasionalmente miraba a Roberto, preguntándose cómo era posible que el hombre seguro y dominante que la había cautivado pudiera reducirse a este ser tembloroso y patético. Cada minuto que pasaba, la imagen idealizada que tenía de él se desmoronaba un poco más. Con los primeros rayos del amanecer filtrándose a través de las cortinas, la tensión pareció disminuir ligeramente. La luz del día traía consigo una sensación de seguridad, como si las pesadillas nocturnas no pudieran sobrevivir bajo el sol. ¿Crees que se habrá ido?, preguntó Roberto, su voz todavía tensa y cautelosa. Lucía se levantó y, con decisión, abrió las cortinas completamente, dejando que la claridad inundara la habitación. Luego se asomó a la ventana, examinando los alrededores. «No veo a nadie», respondió secamente. «Probablemente se fue hace horas. O quizás nunca existió excepto en tu cabeza». La insinuación de que todo podría haber sido producto de su miedo irracional era un golpe más para el ya maltrecho orgullo de Roberto. Quería defenderse, insistir en que el payaso había sido real. Pero, ¿cómo hacerlo sin parecer aún más patético? «Voy a comprobar el cuadro eléctrico», anunció Lucía, dirigiéndose hacia la puerta. «Al menos con luz podremos ducharnos y prepararnos para irnos de este lugar». Roberto la siguió con la mirada, incapaz de ofrecer su ayuda, paralizado aún por el miedo de encontrarse nuevamente con aquella figura terrorífica. Se sentía atrapado en un círculo vicioso. Cuanto más temor mostraba, menos respeto veía en los ojos de Lucía, y cuanto menos respeto percibía, más inseguro se sentía. Minutos después, las luces de la casa volvieron a encenderse. Lucía regresó a la habitación, su expresión seria y decidida. «Alguien manipuló el interruptor principal desde fuera», informó. «No fue una avería casual. Quien fuera ese payaso, vino específicamente a asustarnos». La confirmación de que había sido un acto deliberado envió una nueva oleada de escalofríos por la espina dorsal de Roberto. ¿Quién podría querer aterrorizarlos así? ¿Y por qué? «Quiero irme de aquí», dijo Lucía, comenzando a recoger sus pertenencias. «Ahora. No voy a pasar ni un minuto más en este lugar». Roberto asintió débilmente, sintiéndose simultáneamente aliviado por la perspectiva de abandonar la casa y angustiado por el inevitable viaje de regreso. ¿Qué le diría a Lucía durante esas 2 horas en el auto? ¿Cómo podría recuperar algo del respeto que había perdido? Mientras Roberto se duchaba, intentando lavar no solo la suciedad física, sino también la vergüenza de la noche anterior, Lucía revisaba su teléfono. Con la electricidad restaurada, el router Wi-Fi volvía a funcionar, permitiéndole conectarse nuevamente con el mundo exterior. Su rostro se ensombreció al leer los mensajes acumulados durante la noche. Varios de sus amigos le habían escrito, todos preguntando si estaba bien, si había visto las últimas noticias. «¿Qué noticias?», murmuró para sí misma, abriendo rápidamente su aplicación de noticias locales. La sangre se le heló en las venas al ver el titular. «Famoso circo cancelado tras fuga de su payaso principal, conocido por comportamiento errático hacia el público». El artículo detallaba cómo un payaso con problemas mentales había escapado del circo la tarde anterior, y se advertía a los residentes de áreas rurales que tuvieran precaución, especialmente aquellos en zonas aisladas, ya que el fugitivo había mostrado comportamiento agresivo en el pasado. Lucía miró hacia el baño, donde Roberto seguía duchándose, completamente ajeno a esta nueva y perturbadora información. Por un momento consideró no decirle nada, ahorrándole más angustia. Pero otra parte de ella, la parte que aún estaba dolida por su decepción, quería ver su reacción.
Cuando Roberto salió del baño, vestido y con el cabello aún húmedo, Lucía le tendió silenciosamente el teléfono con la noticia en pantalla. El color abandonó el rostro de Roberto mientras leía. Sus manos comenzaron a temblar nuevamente y tuvo que sentarse en el borde de la cama para no caer. «No puede ser una coincidencia», murmuró, devolviendo el teléfono a Lucía con dedos temblorosos. Ese era el payaso que vimos anoche. Un enfermo mental peligroso. Podría habernos matado. Lucía lo observaba atentamente, evaluando su reacción. Había algo en toda esta situación que no encajaba, pero no lograba identificar exactamente qué. «Recojamos nuestras cosas y vámonos», dijo finalmente. «Podemos detenernos en la estación de policía más cercana y reportar lo sucedido». Roberto asintió frenéticamente, su pánico renovado por la noticia. El hecho de que ahora tuviera una justificación para su miedo ya no era solo una fobia irracional, sino un peligro real, parecía darle cierto alivio, como si su comportamiento de la noche anterior pudiera excusarse ahora bajo la luz de esta nueva información. En menos de 20 minutos habían empacado todo y estaban listos para partir. Roberto caminaba apresuradamente hacia el auto, mirando constantemente sobre su hombro, como si esperara que el payaso pudiera saltar sobre ellos en cualquier momento. Lucía lo seguía con paso más calmado, su mente trabajando aceleradamente. Algo sobre la noticia y los eventos de la noche anterior no tenía sentido. ¿Cómo habría encontrado este payaso fugitivo exactamente la casa donde ellos estaban? ¿Por qué se limitaría a asustarlos en lugar de atacarlos, si supuestamente era peligroso? Y entonces, como un rayo de claridad, una idea perturbadora cruzó su mente. ¿Y si alguien había sabido de antemano que estarían allí? ¿Y si todo esto había sido planeado específicamente para ellos? Lucía miró a Roberto con nuevos ojos, recordando todas las veces que había mencionado su extraño miedo a los payasos. Una coincidencia demasiado conveniente, pensó. Ya en el auto, con Roberto al volante, insistiendo en que quería irse lo antes posible, Lucía decidió abordar directamente sus sospechas. «Roberto», comenzó, su voz deliberadamente casual. «¿Estás seguro de que nadie sabía que vendríamos aquí?» Él la miró brevemente antes de devolver su atención a la carretera rural. «Ya te lo dije anoche, nadie lo sabía. ¿Ni siquiera tu esposa?» La pregunta cayó entre ellos como una bomba. Roberto pisó el freno instintivamente, haciendo que el auto diera un tirón antes de continuar su marcha, ahora a una velocidad mucho menor. «¿Qué tiene que ver Valentina en todo esto?», preguntó, su voz subiendo una octava. «Pienso en las coincidencias», respondió Lucía, observándolo atentamente. «Un payaso fugitivo que casualmente encuentra la casa exacta donde estamos nosotros. Una casa que, por cierto, pertenece a ti y a tu esposa. Un payaso, cuando justamente tú tienes una fobia extrema a los payasos. Y ahora esta conveniente noticia que aparece justo esta mañana, justo cuando recuperamos la conexión a Internet». Roberto parecía haberse quedado sin palabras, su mente procesando las implicaciones de lo que Lucía estaba sugiriendo. «¿Estás diciendo que Valentina organizó todo esto? Eso es ridículo. Ella ni siquiera sabe sobre nosotros». La risa seca de Lucía resonó en el interior del vehículo. «¿De verdad crees eso? Roberto, los hombres como tú son tan predecibles. Creen que pueden mantener una doble vida sin que nadie lo note. Pero las esposas siempre lo saben, tarde o temprano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto conducía mecánicamente, su rostro una máscara de terror creciente, mientras consideraba la posibilidad de que Valentina supiera todo, de que hubiera organizado aquella noche de horror como una venganza elaborada. Si ella lo supiera», dijo finalmente, su voz apenas audible. «¿Por qué no confrontarme directamente? ¿Por qué hacer algo tan retorcido?» Lucía lo miró con una mezcla de lástima y desdén. «Para humillarte, obviamente, para que yo viera quién eres realmente. Y debo decir que, si ese era su plan, funcionó a la perfección. Mientras tanto, en un apartamento en el centro de la ciudad,
Valentina despertaba después de un sueño sorprendentemente reparador. Por primera vez desde que descubrió la infidelidad de Roberto, no había pasado la noche reviviendo cada momento, cuestionando cada decisión, preguntándose qué había hecho mal. Carmen la había convencido de quedarse en su casa esa noche, argumentando que no debería estar sola después de una experiencia tan intensa. Ahora, mientras se preparaba un café en la cocina de su amiga, Valentina reflexionaba sobre los eventos de la noche anterior y lo que significaban para su futuro. El sonido de una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Carmen. «Buenos días, bella durmiente. Javier y yo estamos comprando el desayuno. Llegaremos en 20 minutos. Mientras tanto, ¿por qué no revisas las grabaciones de esta mañana? Creo que te interesarán». Intrigada, Valentina abrió la aplicación conectada a las cámaras ocultas. Durante varios minutos, observó cómo Roberto y Lucía se preparaban para abandonar la casa. Su interacción tensa y distante, tan diferente de la complicidad que habían mostrado la noche anterior antes de la aparición del payaso. Pero lo que realmente captó su atención fue la conversación en el auto. Escuchar a Lucía desentrañando el engaño, viendo cómo Roberto se desmoronaba bajo el peso de sus sospechas, produjo en Valentina una sensación de justicia cumplida. «Te lo mereces, Roberto», murmuró para sí misma. Cada segundo de miedo, cada gota de humillación. Cuando Carmen y Javier regresaron, cargados con bolsas de pan recién horneado, café y frutas frescas, encontraron a Valentina con una expresión serena que no habían visto en días. «¿Viste las grabaciones?», preguntó Carmen mientras colocaba el desayuno sobre la mesa. Valentina asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Lo vi todo, incluyendo su conversación en el auto esta mañana. ¿Fuiste tú quien publicó esa noticia falsa sobre el payaso fugitivo?». Carmen soltó una carcajada, orgullosa de su ingenio. «Una pequeña página de noticias falsas que creé anoche mientras dormías. Sabía que ella revisaría su teléfono en cuanto recuperaran la conexión. Un pequeño toque extra para sembrar la duda». Javier, quien hasta ahora había permanecido en silencio, se unió a la conversación. «Debo admitir que me siento un poco mal por él», confesó. Su miedo era, bueno, más intenso de lo que esperaba. Valentina lo miró, considerando sus palabras. «No te sientas mal, Javier. Lo que hicimos anoche fue exponerlo, no crearlo. El verdadero Roberto siempre fue ese hombre asustado y mentiroso. Solo que ahora Lucía también lo sabe». Carmen sirvió el café, su expresión tornándose más seria. «¿Qué harás ahora? ¿Confrontarlo cuando regrese?». Valentina tomó un sorbo de su café, saboreando no solo la bebida, sino también la libertad que sentía crecer en su interior. «Sí, pero no como él espera. No voy a gritar ni a llorar. Voy a estar tranquila, serena. Voy a mostrarle que lo sé todo, que vi todo, y que ya no tiene ningún poder sobre mí». Mientras desayunaban, los tres discutieron los detalles del plan. Valentina regresaría a su casa para estar allí cuando Roberto volviera. Carmen le ayudaría a preparar todo lo necesario para iniciar los trámites del divorcio el lunes siguiente. No habría negociaciones, no habría segundas oportunidades. «¿Estás segura de que estás lista para verlo hoy mismo?», preguntó Carmen preocupada. «Podríamos esperar unos días, darle tiempo a que su paranoia crezca». Pero Valentina negó con determinación. «No, quiero terminar con esto hoy. 15 años es demasiado tiempo para desperdiciar un día más». Mientras tanto, en la carretera, el viaje de regreso se había convertido en un infierno silencioso para Roberto. Lucía apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era solo para expresar su disgusto o incredulidad ante su comportamiento. «Deberíamos terminar», dijo finalmente, mirando por la ventanilla para evitar ver su rostro. «Lo que sea que hubiera entre nosotros, se acabó». Roberto sintió que el último pilar que sostenía su mundo se derrumbaba. En menos de 24 horas, había perdido no solo su dignidad, sino también a la mujer por la que había estado dispuesto a arriesgar su matrimonio. «Lucía, por favor», suplicó, su voz quebrada por la desesperación. «Lo de anoche no era yo mismo. Fue el shock, el miedo.
Tú no me conoces realmente. Ese es precisamente el problema, Roberto, lo interrumpió ella, volviéndose para mirarlo directamente. Creía conocerte. Creía que eras fuerte, seguro, valiente. Un hombre que me protegería, que nunca me fallaría. Pero anoche vi al verdadero Roberto, y es alguien a quien ni siquiera puedo respetar, mucho menos amar. Las palabras golpearon a Roberto como un puñetazo físico. Intentó defenderse, explicar que todos tenían miedos, que un momento de debilidad no definía a una persona, pero cada argumento sonaba hueco incluso para él mismo. ¿Y qué pasa con Valentina?, preguntó Lucía después de un largo silencio. ¿Se lo dirás tú? ¿O debo suponer que ya lo sabe? Roberto tragó saliva con dificultad. No lo sé. Si tienes razón y ella organizó lo de anoche, entonces obviamente lo sabe todo. Pero si no fue así, entonces tienes un problema aún mayor, concluyó Lucía, porque tendrás que explicar por qué estás volviendo antes de tiempo, solo y humillado. El resto del viaje transcurrió en un silencio pesado y opresivo. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, Roberto se detuvo frente al edificio de apartamentos de Lucía. «Te llamaré», dijo débilmente mientras ella recogía su bolso. Lucía lo miró con una expresión que mezclaba lástima y desprecio. «No lo hagas. Esto se acabó, Roberto. Busca ayuda para tu fobia. Arregla las cosas con tu esposa si puedes. Pero a mí, déjame fuera de tu vida». Y con esas palabras, salió del auto y se alejó sin mirar atrás, llevándose consigo los últimos vestigios de la autoestima de Roberto. Durante varios minutos, permaneció sentado en el auto estacionado, incapaz de moverse, de pensar con claridad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía su vida perfectamente controlada haberse desmoronado tan rápida y completamente? Finalmente, con un suspiro de resignación, arrancó nuevamente el motor. No tenía más opción que regresar a casa y enfrentar a Valentina. Si ella ya sabía sobre su infidelidad, tendría que suplicar perdón. Si no lo sabía, tendría que inventar alguna excusa para su regreso anticipado, aunque en su estado actual dudaba que pudiera crear una mentira convincente. Lo que no sabía, mientras conducía lentamente hacia el inevitable enfrentamiento, era que Valentina lo esperaba no con lágrimas ni con gritos, sino con una tranquila determinación y todas las pruebas necesarias para poner fin a 15 años de matrimonio en los términos de ella, no en los de él. El apartamento que Roberto y Valentina habían compartido durante la mayor parte de su matrimonio parecía extrañamente silencioso cuando él introdujo la llave en la cerradura. Sus manos aún temblaban ligeramente, secuelas del terror experimentado la noche anterior, pero también por la ansiedad de lo que podría encontrar al otro lado de la puerta. ¿Estaría Valentina esperándolo con lágrimas en los ojos, devastada por su traición? ¿O habría dejado la casa, incapaz de enfrentarlo? Peor aún, lo estaría esperando con ira, con evidencias de su infidelidad, quizás incluso con un abogado a su lado. Mientras giraba lentamente la llave, Roberto intentaba organizar en su mente las posibles explicaciones para su regreso anticipado. Una avería en el auto, un malestar repentino, un presentimiento de que algo andaba mal en casa. Cualquier cosa sonaba mejor que la verdad, que había sido humillado hasta tal punto que ni siquiera la mujer por la que estaba dispuesto a arriesgar su matrimonio podía mirarlo ahora sin desprecio. La puerta se abrió con un suave chirrido y Roberto entró cautelosamente, como un intruso en su propia casa. Lo primero que notó fue el aroma a café recién hecho, un olor familiar y reconfortante que por un momento le hizo imaginar que nada había cambiado, que todo había sido solo una pesadilla particularmente vívida. «¿Valentina?», llamó, su voz más débil de lo que pretendía. No hubo respuesta inmediata, pero pudo escuchar movimiento en la cocina. Con pasos lentos, dejó su maleta junto a la entrada y se dirigió hacia allí, ensayando mentalmente una expresión casual, despreocupada. Lo que encontró lo dejó momentáneamente sin palabras. Valentina estaba sentada a la mesa de la cocina,
tranquilamente tomando café y leyendo algo en su tablet. Lucía hermosa, serena, vestida con una blusa azul que resaltaba el color de sus ojos, su largo cabello negro cayendo como una cascada sobre sus hombros. No había rastro de lágrimas en su rostro, ni de la angustia que él había imaginado encontrar. Al verlo, Valentina levantó la mirada con una expresión de sorpresa perfectamente ensayada. ¿Ya volviste?, preguntó casualmente, como si su regreso anticipado fuera apenas digno de mención. ¿Qué cara es esa? Parece que hubieras visto un payaso. La mención casual de un payaso fue como un golpe físico para Roberto. Se quedó paralizado en el umbral de la cocina, su mente acelerándose mientras intentaba procesar las implicaciones de ese comentario aparentemente inocente. No podía ser una coincidencia. La mirada en los ojos de Valentina, esa calma absoluta que rayaba en lo sobrenatural dadas las circunstancias, la precisión quirúrgica de sus palabras, ella lo sabía todo. Hubo un problema con la electricidad en la cabaña, balbuceó, aferrándose desesperadamente al último vestigio de su dignidad. Decidí volver antes. Valentina tomó un sorbo de su café, observándolo por encima del borde de la taza, con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. ¿Un problema con la electricidad?, repitió con un tono de fingida curiosidad. ¡Qué extraño! Pensé que sería porque te habías orinado en los pantalones frente a tu amante. El mundo pareció detenerse alrededor de Roberto. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta para no caer. ¿De qué estás hablando?, logró articular, aunque sabía que era inútil. La farsa había terminado. Valentina colocó lentamente su taza sobre la mesa y se levantó con un movimiento fluido, elegante. No había furia en sus gestos, solo una determinación fría que resultaba infinitamente más aterradora. «Por favor, Roberto», dijo con voz tranquila, «no insultes mi inteligencia. No después de todo lo que has hecho». Caminó hacia él con paso decidido, pero manteniendo una distancia prudente, como si su mera proximidad le resultara repulsiva. «La única persona que debe explicaciones aquí eres tú», continuó. «Después de 15 años de matrimonio, tuviste el descaro, la crueldad de engañarme, de llevar a otra mujer a nuestra casa de campo, de planear encuentros a mis espaldas como si yo fuera una tonta incapaz de notar tus mentiras». Su voz nunca se elevó, nunca tembló. Era el tono controlado de alguien que había procesado su dolor y lo había transformado en algo más. Resolución. «Pero ¿sabes qué, Roberto? No necesito tus explicaciones. No las quiero. Porque lo vi todo. Absolutamente todo. De primera mano». Mientras hablaba, Valentina tomó su tablet de la mesa y la giró para que Roberto pudiera ver la pantalla. En ella se reproducían imágenes de la noche anterior. Él y Lucía en la cocina, la aparición del payaso, su reacción de terror absoluto, la mancha oscura extendiéndose por sus pantalones. «No», murmuró Roberto, el horror de la comprensión inundando cada célula de su cuerpo. Tú organizaste todo esto. Cada segundo», confirmó Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las cámaras, el payaso, incluso la falsa noticia sobre el fugitivo del circo que tan convenientemente vio Lucía esta mañana. Todo planeado al detalle. Roberto se dejó caer en una silla, toda la fuerza abandonando su cuerpo. No podía procesar la magnitud de lo que estaba escuchando, el nivel de elaboración detrás de la venganza de Valentina. ¿Por qué?, fue lo único que logró preguntar, aunque la respuesta era obvia incluso para él. Valentina lo miró como si estuviera observando a un extraño, o peor aún, a algo insignificante y patético. «¿Por qué?», repitió con incredulidad. «¿Realmente necesitas preguntarlo? Destruiste nuestro matrimonio, nuestra confianza, todo lo que construimos durante 15 años. ¿Y te sorprende que yo quisiera que enfrentaras las consecuencias de tus acciones?». Caminó hacia la ventana, mirando momentáneamente hacia el exterior antes de volverse nuevamente hacia él. Pero no se trataba solo de venganza, Roberto.
Se trataba de justicia, de equilibrar la balanza. Tú me humillaste a mí con tu traición, así que yo te permití humillarte a ti mismo frente a la mujer por la que estabas dispuesto a tirar por la borda 15 años de matrimonio. Roberto intentaba encontrar palabras, alguna forma de defenderse, de explicar, pero su mente estaba en blanco. ¿Cómo justificar lo injustificable? ¿Cómo minimizar el daño que había causado? Fue un error, balbuceó finalmente. Un terrible error. Lucía no significa nada para mí. Fue solo un momento de debilidad. Ella me ha dejado, Valentina. Se acabó. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos... La risa de Valentina lo interrumpió. Una risa carente de humor, fría como el hielo. ¿Arreglarlo? Roberto, no hay nada que arreglar. Esto, nos señaló a ambos con un gesto, terminó en el momento en que decidiste traicionarme. El lunes, a primera hora, nos reuniremos con mi abogado para iniciar los trámites del divorcio. La finalidad en su voz era innegable, pero Roberto, desesperado por salvar los últimos vestigios de la vida que conocía, insistió. Por favor, Valentina, dame otra oportunidad. Lo que viste anoche, ese no era yo. Estaba aterrorizado, no estaba pensando con claridad. ¿Sabes lo que me pasa con los payasos? Ha sido mi fobia desde niño. Oh, lo sé perfectamente, respondió ella, una sonrisa enigmática dibujándose en sus labios. Por eso elegimos un payaso. Fue Carmen quien lo sugirió, en realidad. Dijo que sería poética justicia, que el hombre que me había hecho tanto daño enfrentara su mayor miedo mientras yo observaba. Roberto procesó esta nueva información con creciente horror. Carmen, la mejor amiga de Valentina, la mujer que siempre lo había tratado con amabilidad, la que asistía a sus barbacoas familiares y les regalaba adornos navideños cada diciembre. Ella había ideado este plan. ¿Fue Carmen quien? Su esposo, Javier, para ser exactos, aclaró Valentina. Tiene un pasado en teatro. Se puso ese disfraz y te dio el susto de tu vida. Y debo decir que superó todas nuestras expectativas. La humillación que Roberto había sentido la noche anterior palidecía en comparación con lo que experimentaba ahora. No solo había sido completamente manipulado, sino que personas que conocía, que consideraba casi familia, habían participado en su desenmascaramiento. ¿Y Lucía? Preguntó temiendo la respuesta. ¿También estaba involucrada? Valentina negó con la cabeza. No, ella fue tan víctima de tu engaño como yo, aunque supongo que debería agradecerle. Si no fuera por su presencia, nunca habría visto tu verdadero rostro. El cobarde que se esconde detrás de una fachada de hombre seguro y protector. Roberto intentó una última defensa, un intento desesperado por recuperar algo de control. Esto es cruel, Valentina. Usar mi fobia contra mí. Eso es bajo, incluso considerando lo que hice. La expresión de Valentina se endureció instantáneamente, toda pretensión de calma desapareciendo por primera vez desde que había comenzado la conversación. ¿Cruel? ¿Bajo? Su voz temblaba ahora, pero no de tristeza, sino de indignación. ¿Te atreves a hablar de crueldad después de lo que me hiciste? ¿Después de traicionar cada promesa, cada momento que compartimos? No, Roberto. No tienes derecho a juzgar mis acciones. No después de lo que has hecho. Se acercó a él, sus ojos azules brillando con una intensidad que lo hizo encogerse instintivamente. ¿Sabes qué es realmente cruel? Que hace una semana, cuando celebramos nuestro aniversario, me miraras a los ojos y dijeras que me amabas, sabiendo que al día siguiente te encontrarías con ella. Eso es crueldad, Roberto. Lo mío fue justicia. Roberto bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Cada palabra era cierta, y lo sabía. No tenía defensa, no tenía justificación. Lo siento, murmuró, aunque sabía que esas palabras eran insuficientes, casi insignificantes, frente a la magnitud de su traición. Tus disculpas no significan nada para mí, respondió Valentina con frialdad. Lamento mucho decirte que Lucía terminó contigo. ¡Qué pena! Por las imágenes que vi,
Parece que la madura Lucía resultó no estar interesada en un hombre que se orina encima y se desmaya como un niño asustado. Hacho que necesitarás regresar con tu madre. El comentario fue como sal en la herida, pero Roberto no tenía fuerzas para responder. Estaba completamente derrotado. Solo hay un detalle más que me gustaría aclarar, continuó Valentina, su voz recuperando esa calma controlada. Cuando ella mencionó la noticia del payaso fugitivo esta mañana, por un momento pareció aliviado. ¿Sabes por qué? Roberto la miró confundido. Porque significaba que no estaba loco, que el payaso era real. Valentina asintió lentamente. Exacto. Por un momento, pensaste que habías encontrado una excusa para tu comportamiento patético, que ya no sería tu fobia irracional, sino una reacción normal ante un peligro real, siempre buscando formas de justificarte, de evitar enfrentar tus debilidades. Se dirigió hacia la puerta de la cocina, indicando que la conversación estaba llegando a su fin. Voy a dejarte el apartamento por ahora. Me quedaré con Carmen hasta que todo esté arreglado legalmente. Puedes recoger tus cosas y mudarte a donde quieras. Realmente espero que encuentres la paz que necesitas, Roberto. La falta de animosidad en sus últimas palabras fue quizás lo más devastador. No había odio en su voz, solo una especie de lástima distante, como quien observa a un extraño lidiando con sus problemas. ¿Qué pasa con la casa de campo?, preguntó él débilmente, incapaz de procesar que todo estuviera terminando tan rápida y definitivamente. Me quedaré con ella, respondió Valentina sin dudarlo. Creo que ambos sabemos que después de lo que pasó allí anoche, tú nunca querrás volver. Roberto asintió mecánicamente, sabiendo que tenía razón. Jamás podría poner un pie en ese lugar sin revivir la peor noche de su vida. ¡Qué ironía!, ¿no?, añadió Valentina, ya en el umbral de la puerta. Tú tienes miedo de los payasos, pero eres uno, y de los bien idiotas. Adiós, Roberto. Chet. Y con esas palabras, Valentina salió de la cocina, dejando a Roberto solo con el peso aplastante de las consecuencias de sus acciones. Minutos después, mientras preparaba una pequeña maleta con lo esencial, ¿ya tendría tiempo de venir por el resto de sus pertenencias? Roberto escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse. Valentina se había ido, quizás para siempre. Se sentó en el borde de la cama que habían compartido durante tantos años, observando la habitación que ahora parecía pertenecer a una vida diferente, a personas diferentes. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento había decidido que traicionar a Valentina valía la pena el riesgo? El sonido de su teléfono interrumpió sus reflexiones. Un mensaje de texto. Por un breve, irracional momento, pensó que podría ser Lucía, reconsiderando su decisión. O incluso Valentina, ofreciéndole una última oportunidad que no merecía. Pero el nombre en la pantalla era el de su madre. Hijo, ¿todo bien? Hace días que no sé de ti. ¿Vendrás a visitarme pronto? Una risa amarga escapó de sus labios. Valentina había tenido razón en su última observación. Tendría que volver con su madre, al menos temporalmente. No tenía otro lugar a donde ir. Mientras tanto, a unas cuadras de distancia, Valentina entraba en la cafetería donde Carmen la esperaba. Su amiga la recibió con un abrazo fuerte, prolongado, sin necesidad de palabras. ¿Cómo fue?, preguntó finalmente Carmen cuando se sentaron. Valentina tomó un sorbo del café que su amiga ya había ordenado para ella, encontrando consuelo en su calidez familiar. Sorprendentemente liberador, respondió después de un momento de reflexión. Verlo allí, tan pequeño, tan patético, intentando justificar lo injustificable. Fue como si finalmente pudiera ver con claridad al hombre con quien me casé. No al que imaginé, sino al real. Carmen asintió comprensivamente. ¿Crees que intentará contactarte de nuevo? ¿Insistir con lo de arreglar las cosas? Valentina negó con la cabeza. No lo creo. Su orgullo está demasiado herido. Y además, sabe que lo vi todo. Que presencié su humillación en tiempo real. Es un golpe del que su ego nunca se recuperará. ¿Y tú?, preguntó Carmen suavemente. ¿Cómo te sientes realmente? Valentina contempló la pregunta,
permitiéndose explorar sus emociones sin filtros. Dolida, por supuesto. 15 años no se borran de un día para otro, pero también en paz, de alguna manera, como si finalmente pudiera cerrar un capítulo y comenzar el siguiente. Miró por la ventana, observando a las personas que pasaban, todas inmersas en sus propias historias, sus propios dramas. Por primera vez en días, sentía que podía respirar plenamente, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Sabes qué es lo más extraño?, continuó, volviendo su mirada hacia Carmen. Una parte de mí casi se siente agradecida. Si no hubiera descubierto su infidelidad, habría seguido viviendo una mentira, casada con un hombre que no era quien yo creía. Carmen le tomó la mano por encima de la mesa, apretándola con afecto. Mereces mucho más, Valentina. Siempre lo has merecido. Valentina sonrió, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos por primera vez en lo que parecían siglos. Lo sé, y lo que es mejor, ahora tengo la oportunidad de encontrarlo. O quizás simplemente de encontrarme a mí misma primero. El sol de la tarde entraba por los ventanales de la cafetería, bañando el rostro de Valentina con una luz dorada que parecía simbolizar el amanecer de una nueva etapa en su vida. Una etapa sin mentiras, sin traiciones, sin un hombre que la hiciera sentir menos de lo que realmente era. Mientras levantaba su taza en un brindis silencioso con Carmen, Valentina sintió algo que no esperaba: esperanza. No por una reconciliación que ya sabía imposible, no por recuperar lo perdido, sino por todo lo que estaba por venir, por la mujer fuerte y decidida en la que se había convertido a través del dolor, por los nuevos comienzos, dijo en voz alta, chocando suavemente su taza con la de Carmen. Por los nuevos comienzos, repitió su amiga con una sonrisa cómplice, y por los payasos que nos muestran quiénes son realmente los cobardes. Ambas rieron, un sonido genuino y liberador que resonó en la cafetería como una promesa de días mejores, de heridas que sanan y de lecciones aprendidas en el camino más difícil, pero también el más revelador. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo implacable, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en su interior. Pero para Valentina, el mundo parecía haberse detenido momentáneamente, permitiéndole saborear esta sensación de victoria, no solo sobre Roberto, sino sobre sus propios miedos e inseguridades. Mañana habría decisiones que tomar, papeles que firmar, una nueva vida que organizar. Pero hoy, en este momento, había logrado algo que muchos nunca consiguen. Había transformado su dolor en poder, su humillación en dignidad, y su final en un nuevo y prometedor comienzo.